¿Cómo sabemos cuándo hacer algo y cuándo no? Bueno, por lo general pasamos toda la vida buscándonos una respuesta para cómo hacer las cosas, cómo lo hago mejor, cómo no lo hago, qué tengo que hacer, dónde, con quién. Bueno, si recordamos los que estudiamos un curso de milagros, nuestra única función es perdonar. Entonces esta es la idea que el ego no soporta. El ego no soporta que le digan todo lo que tienes que hacer es perdonar. Entonces esto es lo que nos irrita, nos dice, es cuando le decimos a Jesús o al Espíritu Santo, ¿cómo va a ser tan fácil? ¿Cómo va a ser tan simple? No me gusta que sea simple, lo quiero complejo. Cuando nos damos cuenta de ese pensamiento inconsciente, quiero que sea complejo, porque muy en el fondo no quiero mi libertad, no quiero la iluminación, no quiero la paz de Dios, porque le tengo terror a Dios, porque creo que me va a venir a castigar por el gran pecado de destruir el cielo. Recordemos, así es como piensa el ego. Y a un nivel inconsciente estamos identificados con esa voz del ego y no nos damos cuenta. Entonces está como tapado con velos de olvido tan profundo de que simplemente sentimos una sensación de constante incomodidad, culpa, eh, ansiedad y ni siquiera sabemos por qué. Entonces, bueno, entendiendo bien, como expliqué en el video anterior, toda la dinámica del ego de que al parecer, bueno, el Hijo de Dios tuvo esa diminuta, alocada idea de pensar que se pudo haber separado de Dios y luego se la tomó en serio y se originó, se fabricó todo este mundo ilusorio, el mundo de las formas físicas. Y luego quedó sepultada en la mente inconsciente la culpa inconsciente de haberse separado del Padre, cosa que nunca ocurrió, pero aquí todo, por decirlo, es un testigo de que sí nos separamos de Dios y que estamos separados entre hermanos. Lo importante es poner en duda, cuestionar la realidad de este mundo. No tiene sentido cómo vamos a estar separados si somos uno. Entonces, o bien la unidad perfecta de Dios y su Hijo es real, o bien este mundo es real. O bien el ego existe y Dios nunca existió, o bien Dios existe y el ego y todo el mundo del ego jamás existió. Esto es lo que tenemos que tener en claro. Por eso es que el curso es radical. Jesús nos habla radicalmente, nos dice, todo lo que no sea la perfecta paz de Dios es el infierno. O sea, este mundo no es la perfecta paz de Dios, por lo tanto esto es el infierno. Nos habla con esas palabras para que nosotros entendamos la diferencia entre la perfecta paz de Dios y lo que no lo es, que es una ilusión. Cuando sentimos una pequeñita incomodidad, una pequeña sensación de culpa o de rechazo, es el infierno, es un infierno psicológico y esta ilusión es la manifestación de ese infierno psicológico. Muchas veces los que llevamos un camino espiritual pretendemos amarlo todo en este mundo y verlo todo con inocencia y con belleza. Y sí, efectivamente, cuando entendemos la realidad que más allá de las formas sigue estando la perfecta belleza y santidad del Hijo de Dios, sí, ahí todo nos refleja en este mundo esa belleza. Pero cuando no lo entendemos, vamos a querer inventarnos de que sí, todo es bonito en este mundo, pero después llega una situación dolorosa y ahí sale a flote el ego y dónde quedó nuestra espiritualidad, dónde quedó esa inocencia y esa bondad. Entonces, lo importante es darnos cuenta de que este mundo no existe, este mundo se inventó para no funcionar. Este mundo es, por decirlo, un ataque hacia Dios, es una defensa hacia el Espíritu Santo, que es la voz de Dios que nos viene a recordar que precisamente no existimos como un ser individual y separado y que jamás le hicimos daño a Dios y que jamás nos separamos de Él. Lo que el ego quiere es mantener la individualidad y nosotros que estamos identificados con la voz del ego y no nos damos cuenta, queremos mantener nuestra individualidad, queremos mantener nuestro yo separado. Entonces, por esto es que es muy importante entender toda la dinámica del ego, de cómo nació este sistema de pensamiento de separación, de como lo llaman en el curso, esta trinidad impía de pecado, culpa y miedo. Entonces, al parecer, el ego nos convence de que cometimos un gran pecado, que es destruir a Dios, atacarlo y ahora viene a cobrar venganza, por decirlo, como un Dios castigador, como el que se pinta en la Biblia en el Génesis, en el Antiguo Testamento.
Entonces, como nosotros a un nivel inconsciente identificados con este ego, sí creemos que realmente nos separamos de Dios y que Dios nos va a venir a castigar. Entonces, lo que hace el sistema de pensamiento del ego es que em, proyecta la culpa hacia afuera y luego viene un velo de olvido. Ahora yo me olvido de que la culpa estaba en mí, de que yo era el pecador, y ahora afuera todos los demás son pecadores. Entendiendo esto se hace mucho más fácil el perdón, mucho más fácil entender que nuestra única función es perdonar. ¿Por qué? Porque ahora todo lo que me afecta de afuera en verdad es un reflejo de lo que yo creía ser, o sea, yo lo estoy proyectando. Y también esta parte quiero que quede clara, no es que un suceso en específico yo lo esté proyectando, no. Lo que yo estoy proyectando es lo que me provoca, lo que interpreto, cómo yo lo percibo. Puede ser cualquier situación. Por ejemplo, no sé, un perro que pasó corriendo y a mí me asustó y yo lo vi como ahora el villano es el perrito y yo soy la víctima que me asustó. Soy la víctima que me provocó temor lo que hizo el perro que pasó corriendo por al lado mío. Un ejemplo, en realidad el perro no hizo nada y quizás sí tenía intenciones de venir a morderme, da lo mismo. Lo importante es que yo estoy proyectando en el perrito. ¿Qué estoy yo interpretando de esa situación? La estoy interpretando con el ego, con el miedo. Así mismo cualquier situación, por ejemplo, va pasando alguien en la calle y me mira feo. Y puedo interpretarlo con el ego creyendo de que me está ofendiendo a mí y nadie me puede ofender a mí porque yo soy un ser individual separado de ese otro que no sé quién es. O bien, simplemente veo que todo esto es un sueño, no tiene sentido y esa persona simplemente había escogido el ego y está malhumorado y me miró así, pero en el fondo es una petición de amor, pero su verdadero ser sigue siendo el Cristo. Solo que se le olvidó, al igual que a mí. Cuando entiendo eso y entiendo que más allá de su petición de amor, y yo estaba proyectando en él mi propia petición de amor. Cuando yo me doy cuenta de que su petición de amor es la mía, la respondo. O sea, cuando yo me doy cuenta de que su temor es mi oportunidad para yo perdonarme a mí porque él me lo está reflejando a mí. Ahí me doy cuenta de que la única función aquí es perdonar. Y no precisamente lo que esté pensando él va a ser lo que yo haya pensado. Simplemente es como yo interpreto la actitud de él. Lo que yo interprete de mi hermano va a ser lo que yo antes había interpretado de mí. A modo general, si yo interpreto pecado en mi hermano es porque en algún momento interpreté pecado en mí. Y viene del origen ontológico de toda la mitología de esta historia del ego, de que el hijo se separó del padre. Una historia totalmente inventada y ficticia que nunca ocurrió. Pero aquí todo nos comprueba de que sí ocurrió. Es por esto que este mundo no existe. Es por esto que esto no es nada. Este mundo es solo una ilusión. Este mundo es la prueba de que el Hijo destruyó el cielo, atacó al Padre y se tiene que esconder porque el Padre lo va a venir a castigar y atacar. Este mundo y este cuerpo es la prueba de eso. Pero como nunca ocurrió eso, por lo tanto, lo que comprueba el hecho de la separación tampoco existe, sigue siendo una ilusión. O sea, la idea de separación es una ilusión y todo lo demás que proyectó esta idea de todo este universo de formas, cuerpos separados y todos los acontecimientos pequeños que ocurran a nivel mundial o a nivel personal, todo sigue siendo una ilusión. Todo es totalmente ilusorio, nunca existió ni existe. Esto es lo que nos da alivio cuando lo entendemos bien. No está ocurriendo nada y ya estamos a salvo. No hay necesidad de nada. Ahora, como nuestra experiencia es este sueño que es muy real para nosotros, se nos encamina de manera bondadosa, tierna. Así lo hace Jesús o el Espíritu Santo. Así lo hace el Maestro interior. El Maestro interior no nos obliga a cambiar de parecer. Simplemente nos muestra, nos dice, mira, de esta forma has estado pensando. Y hay otra forma. Hermano mío, elige de nuevo. Eso es lo que nos dice Jesús. Tan solo eso. No nos está pidiendo que elijamos otros caminos aquí en el mundo. Nos dice que en la mente habíamos estado eligiendo al ego y que podemos escoger al Espíritu Santo ahora. Eso es todo lo que nos dice Jesús. Nada más. Así de fácil y así de sencillo es. Ahora, a modo práctico, siempre me refiero a que nuestra única función es perdonar y que no hay nada más que hacer que perdonar, pero a veces quedamos con la duda de qué es perdonar.
Bueno, en algún comienzo, cuando empecé a subir videos, hablé mucho sobre el real perdón. De hecho, hay un video bien extenso donde lo explico, pero ahora, a modo de resumen, eh, Ken Wapnick lo explica en 3 pasos. Y es mucho más simple porque solo 2 pasos nos corresponden a nosotros. El primero es identificar el pensamiento de ego. O sea, yo me doy cuenta de que no estoy en paz, por lo tanto estoy en el ego. Es identificar el pensamiento de ego, en primer lugar. Identificar que la causa está en mi mente, en yo haber escogido el ego, no que la causa está en que hay un taco y voy atrasado al trabajo, o que tal persona me dijo cosas, o que tal hombre en la calle me robó. Esa no es la causa de mi sufrimiento. Eso es un sueño, eso no está pasando. La causa de mi sufrimiento es yo elegí interpretar este sueño con el ego, con el miedo, con la culpa, proyectando la culpa, o sea, con rencor. Yo elegí por voluntad propia eso. Cuando- Hasta que no me dé cuenta de que yo estoy eligiendo el ego, jamás voy a poder optar por otra alternativa, porque si no voy a creer que el ego me escogió a mí, que el sufrimiento y el terror me escogieron a mí y yo soy víctima y no puedo hacer nada al respecto. ¿Qué es lo que hace el milagro? La definición del milagro es, el milagro no cambia nada, simplemente contempla la devastación y le recuerda a la mente que lo que está viendo no existe, es falso, es un sueño. El milagro me hace darme cuenta de que en mi mente está la causa de mi miedo, de mi sufrimiento, de mi terror, de mi culpa. No afuera en los acontecimientos, esto es un juego, una película, no está pasando. ¿Cómo una película va a ser el responsable de yo haber escogido el sufrimiento? Y no es que yo esté escogiendo el sufrimiento porque yo escogí que se me muriera tal persona cercana o que yo escogí que ocurriera un accidente. No, no. Yo escogí interpretar eso con el ego. Por lo tanto, interpretarlo con el miedo, con la culpa, con el sufrimiento. Es, tiene que quedar muy claro que en el curso cuando se habla de percibir se refiere a interpretar. Lo que yo estoy percibiendo, lo que yo estoy viendo en el curso se refiere a cómo yo lo estoy viendo, cómo yo lo estoy interpretando. Aquí todo es lo mismo. Si estalla una mega bomba nuclear y destruye la mitad del planeta, o pasa una señora caminando y respira, es lo mismo, no está pasando nada, 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 nada. Es solo un sueño. Ahora, lo importante es cómo yo lo estoy interpretando, qué conceptos yo tengo de lo que está ocurriendo. Por lo general, cuando estamos interpretando con el ego, vamos a interpretar separación, o sea que tiene que haber un culpable y tiene que haber un hecho malo. O bien, a veces, un hecho, algo que yo necesite, un ídolo. O hay un ídolo al que yo necesito, ya sea una persona, un juguete, un lugar, una casa, da lo mismo cuál sea el ídolo, que yo necesito y dependo de ello para ser feliz. O hay un villano, hay alguien malo, o yo soy el malo, o mi hermano es el malo, o el presidente es el malo, o los reptilianos son los malos, o cuántos cuentos nos inventamos de todo este sueño. Y para nuestro ego tiene que haber un responsable de un hecho que es muy malo y tiene que haber a alguien más que sea mi salvador, donde ya sea una pareja ideal que venga a darme la felicidad que yo no tengo, o que viva en una casa más grande que me dé la felicidad que yo no tengo, o que tenga un trabajo donde se me pague más para que esa de más plata me dé la felicidad que yo no tengo. Entonces estamos en ese constante juego de rechazo algo y deseo algo, pero no estoy conforme. Jamás estamos conformes, desde el ego, claro. ¿Cuál es la única manera de estar conforme? Es pensando con el Espíritu Santo, con la verdad, sabiendo que esto es solo un sueño, que no deseo nada porque no necesito nada, porque en Dios ya lo tengo todo y esto sigue siendo solo un sueño. Ya, ahora esta es como una primera parte de este video donde más o menos explicamos que esto es solo un sueño, que nada aquí nos va a dar la paz de Dios y nada aquí nos la va a quitar. O sea que la paz de Dios está eternamente en nuestro interior, en la mente, y esto es solo un sueño, no existe. A modo práctico, en estos 3 pasos del perdón, que era, bueno, estaba explicando el primer paso, que es identificar la causa. El segundo paso es soltarla. Me doy cuenta que estoy pensando con el ego, que yo soy el causante de mi propio sufrimiento, no el causante de los acontecimientos. Soy el causante de interpretarlo con el miedo, de interpretarlo con el sufrimiento.
Ahora, ¿qué hago? Suelto. Simplemente me doy cuenta de que no tiene sentido el ego y se lo entrego a Jesús o al Espíritu Santo y digo, deseo ver la verdad, no la estaba viendo. Y en el momento en que abandono el ataque, la defensa, la resistencia, el deseo desde el ego, yo como tomador de decisiones abandono el ego, el tercer paso se hace solo, que es el Espíritu Santo simplemente quita la memoria de culpa inconsciente, va sanando simplemente, pero eso siempre ocurrió, siempre estuvo la mente sana, simplemente que ahora ya me doy cuenta, ahora me puedo dar cuenta de que siempre todo estuvo bien, que ni siquiera existía esa culpa inconsciente. Entonces, el primer paso es identifico el ego, el segundo paso lo abandono y el tercero se hace solo. El tercero es el recuerdo de la presencia del amor de Dios en nosotros, el recuerdo de que somos uno con Dios. Bueno, a manera práctica, vivimos, entre comillas, vivimos, en realidad estamos experimentando un mundo de formas, cuerpos, donde tenemos que levantarnos, tenemos que bañarnos, lavarnos los dientes, comer, beber agua o lo que queramos, trabajar o a veces estudiar, convivir, tener una familia, conversar, pasear. Hay muchas cosas que las hacemos y está bien hacerlas, no hay nada de malo. Y si no queremos hacerlas tampoco hay nada de malo. Ahora, el hecho de que yo tenga la necesidad de hacer algo y que a un nivel inconsciente crea que sí o sí tengo que hacer eso porque si no lo hago no estoy a salvo, esa es una trampa del ego. Esto es lo que el ego quiere para hacernos sentir culpable y mantener vigente la creencia de que estoy separado de Dios y estoy separado de mis hermanos. La idea no es ver al ego como el villano de la película, simplemente es un sistema de pensamiento que es absurdo y no tiene sentido. Eso es todo. Y no tenemos por qué seguir escuchándolo. La idea no es juzgar, odiar al ego y atacarlo, no, es simplemente decir, el ego es tonto y no existe. Eso es todo. Hay una cita del curso que a mí en lo personal me da mucho alivio, me encanta. Y no tengo un curso de milagros, pero como había mostrado en el video anterior, tengo un librito que es de Ken Wapnick, que es maravilloso, que es el mensaje de un curso de milagros. Entonces aquí él hace muchas citas del curso y una de ellas que me encanta dice, en el instante en que la idea de la separación se introdujo en la mente del Hijo de Dios, en ese mismo instante Dios dio su respuesta. Y aquí sale respuesta con R mayúscula, porque es el Espíritu Santo. El recuerdo del amor de Dios eternamente hay en nuestra mente. En el instante en que la idea de la separación, o sea, en que el ego se originó, por decirlo, se introdujo en la mente del Hijo de Dios, en ese mismo instante Dios dio su respuesta, el Espíritu Santo. En el tiempo, esto ocurrió hace mucho. En la realidad nunca ocurrió. Esta es la parte que a mí me gusta. En la realidad, en el cielo, esto nunca ocurrió. Pero tenemos que entender toda esta historia del ego para entender ahí que nunca ocurrió. Porque estamos ya metidos en este juego, por decirlo, en esta irrealidad o en esta realidad virtual, donde no tiene nada de real. Pero es simplemente un sueño, literalmente eso. Entonces, cuando entendemos cómo se originó todo esto, llegamos mucho más rápido a la raíz de cómo deshacerlo. La raíz de todo esto es el pecado y la culpa, que no existen. No existen, no existe el pecado, no existe la culpa, ni existe el ataque, ni el miedo. Ahora, ¿por qué nosotros sentimos culpa? Porque muy en lo profundo creemos que hicimos un pecado, entre comillas, de separarnos de Dios y destruir el cielo. Eso nunca ocurrió. Ahora, ¿por qué estamos aquí si nunca ocurrió? Porque le tomamos la diminuta y alocada idea en serio. O sea, le creímos al ego, en pocas palabras, y le seguimos creyendo al ego. En una parte del curso, cuando Jesús estaba dictando el curso a Helen, Helen le hace una pregunta, así como, ¿cómo se originó todo este sueño o este mundo? Y él le responde algo así como, ¿por qué te interesa saber cómo pasó algo en el pasado si aún sigues experimentándolo o aún sigues eligiendo a favor de la ilusión? Entonces en realidad da lo mismo cómo ocurrió, pero cuando lo entendemos por qué ahora la seguimos
eligiendo. El hecho de que tengamos un cuerpo físico y que tengamos necesidades y que tengamos sufrimiento, miedo y culpa, da testimonio de que elegimos al ego, de que decidimos creer que realmente éramos pecadores y que destruimos el cielo y nos separamos de Dios. O sea que este cuerpo en realidad no es para nada santo, es un ataque hacia Dios, o es una defensa, algo donde pudiéramos escondernos para que no viniera Dios a atacarnos. Y ahora proyectamos esa culpa en nuestros hermanos y vemos ahora que ellos son los opresores y nosotros somos la inocente víctima. Esa es como la historia del ego y con lo que estamos identificados. Si bien el cuerpo no es santo para nada, tampoco es pecaminoso, es neutro porque es nada, es un sueño. Todo aquí es neutro. Lo que es santo o pecaminoso son nuestros pensamientos. Pero los pensamientos pecaminosos no existen, son una ilusión porque no existe el pecado. O sea, ¿qué es lo que en verdad existe? Como dice en una parte del curso, Jesús dice, ¿quién es el tú que haces estas lecciones o que está estudiando este curso? ¿Quién eres tú? ¿Con quién te estás identificando? En realidad somos el tomador de decisiones, que escoge entre o identificarse con la verdad del Cristo, que es uno con Dios, o identificarse con un yo individual, que es el ego. Entonces, mientras yo siga creyendo que soy un cuerpo separado de los demás, seguiré haciéndole caso al ego, o sea, seguiré estando loco. Recordemos, estamos locos. Simplemente tenemos que volver a la cordura del amor de Dios, de la unidad. Y nuestro único trabajo es perdonar. Ahora, como lo he repetido muchas veces, como ya estamos en esta experiencia de tener un cuerpo, tenemos que llevar una vida normal. O sea, si nos ponemos a rechazar las cosas de este mundo, o sea, decir, bueno, ya no como más porque no soy un cuerpo y soy el Cristo, voy a morir de hambre probablemente. Lo importante es llevar una vida normal, pero con otro propósito. No es cambiar una vida en el mundo de la forma, para nada. Es cambiar mi forma de interpretar, mi percepción. Simplemente ahora hago las cosas, en vez de hacerlas con el ego, las hago con el Espíritu Santo. Ahora en vez de estudiar con el ego, estudio con el Espíritu Santo. En vez de comer con el ego, como con el Espíritu Santo. ¿Qué es esto? Sin culpa, sin miedo, sin rencor, sin juicio, ocupando todo como una oportunidad para perdonar. Una oportunidad para ver el error en mi mente, mi elección del ego, y abandonar esa elección para que venga a tomar lugar el Espíritu Santo en mi mente, que siempre ha estado ahí. Todos tenemos un ego, todos tenemos un Espíritu Santo y todos tenemos un yo tomador de decisiones. El sistema de pensamiento del Espíritu Santo es totalmente consistente. Al igual que el del Espíritu Santo es totalmente consistente. El Espíritu Santo tiene un solo juicio, que es el Hijo de Dios es santo. Nada más, ese es su único juicio. Y el ego tiene un montón interminable de juicios de que o yo soy culpable, el otro es culpable, pero tiene que haber un culpable porque todo este mundo es real y realmente está ocurriendo cosas malas. Porque muy en el fondo te separaste de Dios y eres muy culpable y eres el peor pecador y ahora todos tus hermanos también son pecadores. Toda esa historia nos inventa el ego. Y si nos damos cuenta, ¿qué sentido tiene? Es tan absurdo. ¿Qué ganancia hay con sentirme culpable? ¿Qué ganancia pudiera haber con creer que mis hermanos son culpables? Incluso en la absurda idea de si creyéramos que este mundo fuera real, incluso si este mundo fuese real, ¿qué ganancia habría con sufrir? ¿Qué ganancia habría con sentirme culpable o rencoroso? ¿Quién pudiera ser feliz así? Ahora, cuando entendemos que este mundo no existe, se hace mucho más fácil, mucho más simple, porque no hay una razón para juzgar. El Hijo de Dios es santo, eternamente, y es uno con el Padre y jamás ocurrió nada. No hubo pecado, no hubo separación, no existen estos cuerpos, estas formas, esto es solo un sueño. Esto es lo que tenemos que llegar a entender a manera mental, a nivel del cuerpo, seguir una vida normal. ¿Cómo sé cuándo tengo que hacer algo? Con este tema partí. Da lo mismo si lo hago o no.
Esto es lo que tiene miedo de entender el ego. Al ego no le da lo mismo. Y sí, bien, tenemos responsabilidades que cumplir. De repente alguien tiene que buscar trabajo, que lo busque, genial. En mi caso, yo no tengo trabajo y tengo que buscar uno. Mis papás me sugieren que lo haga. Sí, le encuentro razón, tengo que hacerlo. Pero el hecho de que todavía no tenga un trabajo y que me sienta culpable por ello no tiene sentido. O sea, ¿qué ganancia hay con sentirme culpable? Sin embargo, me siento culpable y es una oportunidad de perdón. Ahora, claro, tengo que buscar trabajo. Si no lo hago está todo bien, no soy pecador. Pero a manera práctica, sí, se necesita aquí dinero para comer, para subsistir dentro de este sueño. No hay nada de malo en hacerlo. Ahora lo importante es si quiero hacerlo con el ego o con el Espíritu Santo. Si voy con el ego para todos lados, aunque tenga el mejor trabajo y gane mucha plata, voy a seguir sufriendo porque va a seguir habiendo culpa. En cambio, si busco trabajo y lo encuentro y lo hago con el Espíritu Santo, va a haber paz todo el rato, incluso en el momento en que todavía no lo encuentro. Incluso si nunca encuentro trabajo, va a seguir habiendo paz mientras yo decida perdonar. O sea que nuestra única tarea es perdonar. Y esto es a nivel de la mente. Tenemos que redirigirnos a nivel de la mente, porque la estrategia del ego es sacarnos de la mente, hacernos creer que no tenemos una mente que puede decidir. Porque cuando el ego se da cuenta de que tú puedes decidir entre seguir escuchando su estupidez o escuchar la verdad del amor de Dios, que ya somos todos uno y que estamos a salvo, él pone defensas y distracciones y te dice, no te vayas adentro de la mente, porque si te vas adentro de la mente te vas a pillar con tu pecado mortal de que arruinaste el cielo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Le hacemos caso. Ah, claro, ahora el problema está afuera. Tengo que solucionar algo afuera. No, ¿cómo el problema va a ser mi culpa inconsciente y por creerle al ego? No, ¿cómo va a ser eso? Bueno, la verdad es que sí lo es. Sí, el único problema es mi culpa inconsciente por creer que estoy separado de Dios y de mis hermanos. Mi culpa inconsciente de creer que soy el peor pecador del mundo y lo tengo tan enterrado en el inconsciente y luego con el velo de olvido que ahora lo proyecto afuera y ahora todos los demás son los malvados, mis villanos, y yo soy la inocente víctima en este mundo. Eso es lo que nos hace creer el ego. Ahora, si podemos escuchar un segundo la voz de Dios y recordar que el Hijo de Dios es santo, podríamos no solo ver todas las situaciones que nos causan temor como una oportunidad para perdonar, sino que comenzaríamos a ver la faz de Cristo, como lo llaman en el curso, comenzaríamos a ver la inocencia de cada ser, comenzaríamos a ver al perfecto y santo Hijo de Dios en cada uno de nuestros hermanos y así verlo en nosotros. ¿Qué propósito más santo habría en un mundo ilusorio que recordar al Santo Hijo de Dios y verlo en cada uno de nuestros hermanos? Formulémonos esa pregunta. ¿Qué otra cosa podría tener mayor sentido? ¿Buscar trabajo? O no sé, comprarme una casa o tener una polola o qué. Lo importante es darnos cuenta de que sí, puedo buscar trabajo, puedo comprarme una casa, puedo tener una polola y no hay nada de malo en eso, no hay pecado. Ahora lo importante es, vuelvo a mi mente y qué es lo que quiero. Quiero corregir el error en mi mente de creer que soy culpable y recordar mi santidad a través de recordar la de todos mis hermanos. O distraerme y pensar que ahora que tengo una polola voy a ser feliz y ya no tengo que perdonar. Ahora que me compré este medicamento y me lo consumo, se me va a sanar el dolor del estómago y no tengo que perdonar. Y ahora que me compré una casa más grande, voy a invitar a más amigos y no tengo que perdonar. Este es el propósito del ego. Este es el propósito. Distraerte con cosas de afuera con un propósito de que no mires hacia adentro. Es la culpa inconsciente. Ahora, cuando tú miras la culpa inconsciente y la deshaces, aún así puedes tener la polola, puedes tener la casa grande y puedes tener un buen trabajo y todo lo que tú quieras. Y si no los tienes, no pasa nada, porque ahora ya no te importa. Lo haces porque simplemente vives, experimentas este mundo y lo sigues con sentido común. Pero te das cuenta de que incluso si no pudiste hacerlo, no hay pecado y no pasa nada y no hay culpa. Me encanta esa frase de la Biblia donde dice,
Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se te dará por añadidura. O sea que todo lo demás que necesitemos va a estar ahí. Y a veces no está, porque no lo necesitamos en verdad. Nuestro ego nos hace creer que necesitamos cosas. Quisiera todo el rato recordar el camino medio del Buda. El camino medio del Buda era: no deseo nada, pero tampoco rechazo nada. O sea que no tengo que ir a vivirme como pobre, como San Francisco, con una túnica a pie pelado, a vivir como mendigo. No, no es necesario eso. Tampoco es necesario tener una fortuna gigante y tampoco. El camino medio es: puedo incluso estar en ambas posturas, pero perdono. Puedo incluso ser un mendigo y perdonar, o ser el más millonario del mundo y perdonar, o tener una casa sencilla, un auto, un trabajo y perdonar, y da lo mismo lo que ocurra. Lo que importa es si quiero o no perdonar, si quiero escoger al ego o quiero escoger al Espíritu Santo. Y ahora nos vamos a dar cuenta, porque cuando alcanzamos un logro en este mundo, un éxito en este mundo, y nos sentimos aparentemente felices, no sé, me titulé de la carrera, o por fin me compré mi primer auto, o nació mi primer hijo, y esos grandes logros que tenemos en este mundo, nos damos cuenta de que son momentáneos y después se desvanece la felicidad. ¿Por qué? Porque estamos buscando ídolos, porque estamos buscando nuestra salvación afuera, estamos invirtiendo nuestra fe en la salvación afuera, cuando ocurra esta cosa. Es como que el ego te hace creer: cuando nazca tu primer hijo vas a ser feliz porque antes eras totalmente desdichado. Cuando te titules de tu carrera, ahí recién vas a ser feliz y vas a tener la paz de Dios, porque antes no eras pecador porque no tenías un título. Este es el cuento que nos inventa el ego. Ahora, quiero volver a este ejemplo. ¿Puedo yo perdonar y no sentirme culpable ni sentir una real necesidad de un ídolo, ya sea un título, un hijo, un auto, y aún así tenerlo? O sea, puedo tener mi primer hijo y lo disfruto y lo amo inmensamente, pero ya no estoy considerando que el hecho de tenerlo me va a traer la paz de Dios, porque no me lo va a dar. Ya no considero que el tener un título de una carrera me va a dar la paz de Dios, porque no me lo va a dar. Lo único que me va a dar la paz de Dios es perdonar y recordar que esto es solo un sueño y que en Dios ya lo tengo todo.